Eh, en la Reforma Protestante, hermanos, afirma que la Escritura tiene autoridad suprema sobre la tradición. Somos muy tradicionalistas, porque eso traemos desde nuestros orígenes de la Iglesia Católica Romana. Pero está sobre cualquier tradición, hermano, o sobre cualquier otra enseñanza humana. Estamos leyendo ahora una genealogía. Todo este capítulo 10 de Génesis es una teología. Y si somos sinceros, hermano, cuando usted le toca leer una genealogía, ¿qué hace? Y lo hago, yo voy a hablar por mí. Usted sabe lo que hace con las lecturas de las genealogías. O la leo más rápido o me la salto. Y por eso quise empezar con la importancia de la sola escritura, de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, cuando regularmente nos encontramos con una genealogía, principalmente en el Antiguo Testamento, nos la saltamos. O si no, si hay una necesidad de leer una genealogía es porque vamos a ser padres tal vez, o vamos a ser tíos, o vamos a ser abuelos, y empezamos a buscar un nombre bíblico. Pero esa es la verdad, al menos en mi persona. Usted sabe qué hace con las genealogías. Porque, hermanos, me topé con este capítulo y dije, me brinco al 11. Pero no es así, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y Dios nos habla, aún en las genealogías, acerca de su plan de redención. ¿Sí? Es un error hacer lo que yo hago. Porque las genealogías, hermanos, nos dan información, nos dan frases, no solo de quién engendró a quién, sino que nos da información vital de lo que hablará las siguientes generaciones, lo que serán las siguientes generaciones. Y eso será lo que vamos a tratar el día de hoy. En esta genealogía, hermanos, descubriremos lo que para muchas personas, porque fíjense, mucha gente lee la Biblia para buscar errores en la Biblia. Y entre lo que se escribió en el Antiguo Testamento contra lo que se dice en el Nuevo Testamento. Sabemos que las escrituras son inerrantes, es decir, no tienen error. Pero habrá una explicación del por qué se encuentran estas aparentes discrepancias en la Biblia. Así que le pido, hermanos, que pongan mucha atención. Yo sé que va a ser pesado, tal vez una parte de lo que vamos a ver en este mensaje, pero estaremos viendo un punto importante que con frecuencia confunden o tratan de confundir, principalmente respecto a la genealogía de Jesucristo, la genealogía del Mesías. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar frente a tu iglesia, explicando, predicando tu palabra. Padre Santo, te pido que dé sabiduría a este siervo inútil y también la proveza a mis hermanos aquí presentes, para que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor, a lo que hoy tratas y vas a hacer de hablar con nosotros. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti, nuestros limitantes en cuanto a sabiduría, pero tu Espíritu Santo da esto y más, Señor, y así te lo pedimos, que en esta tarde glorifiquemos tu nombre, Padre, el nombre de Jesucristo, en el estudio y la predicación de tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Versículo 1 inicia este capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, es decir, el linaje de Noé, hermanos: Sem, Cam y Jafet o Jafet. Y hace 15 días hablamos de estos tres hermanos y juegan un rol muy importante para entender nuestros orígenes el día de hoy. Es decir, que todo ser humano desciende de uno de estos tres hermanos. Usted tiene una descendencia de uno de estos tres hijos de Noé. Luego dice
Ellos engendraron hijos, es decir, le nacieron hijos a ellos, hermanos, y esto no debe ser una sorpresa para nadie, porque cuando Dios destruyó la humanidad con agua, los únicos seres humanos que entraron en el arca de Noé eran Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. No había nadie más en ese lugar. Y pueden entrar los que quieren contraducir. ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú cómo puedes estar seguro de que realmente nada más fueron ellos, esos 8? La Biblia se explica con la misma Biblia. Si nos vamos al Nuevo Testamento, hermanos, en 1 de Pedro 3:20, aquí el apóstol nos dice y confirma esto que habla el Génesis. 1 de Pedro 3:20 nos habla de 8 personas que se salvaron del diluvio. Entonces, esto no es un hecho, no es una suposición, hermanos. La Biblia lo confirma que fueron 8 personas las que se salvaron del diluvio. El versículo 2 empieza con Jafet. Y aquí lo interesante es que el relato o la genealogía viene del hijo menor hacia el mayor. ¿Sí? Va del menor hacia el mayor, inicia con este hijo menor, que es Jafet. Aquí, hermanos, vamos a leer nombres propios, pero que también son nombres de regiones o de ciudades geográficas, regiones geográficas y de ciudades, ¿sí? Así que la enseñanza que nos deja en estas pasaje, hermanos, es que estas personas bautizaban las áreas donde vivían con sus propios nombres. Algunas ciudades, al día de hoy, hermanos, se conoce con esos títulos, con esos nombres propios. Otras ciudades fueron cambiados sus nombres cuando fueron conquistados y fueron puestos otros nombres propios u otros nombres a esas ciudades. Entonces dice el versículo 2, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán. En Javán o Javán significa en hebreo Grecia. Magog. Y sobre Magog hemos escuchado, hemos leído mucho, principalmente en el libro de Ezequiel, que habla sobre una gran guerra final entre Gog y Magog. Madai, hermanos, son los antiguos medos. Y luego sigue diciendo aquí otros nombres, Tubal, Mesec y Tiras. Estos 2 primeros, Tubal y Mesec, también son mencionados como naciones en el libro de Ezequiel. Y aquí lo importante, hermanos, es que los nombres que estas naciones tendrán en los últimos días no es el punto. En esta lectura, en esta genealogía nos está informando cómo eran los nombres, al menos en el tiempo de Noé, después de Noé y hasta en el libro de Ezequiel, que es donde encontramos el nombre de estas ciudades. ¿Cómo se llaman en el presente o en el futuro? Hermanos, no es de gran importancia, no es de gran importancia, pero estamos hablando en el texto actual, en la época actual. Versículo 3, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Togarma también es mencionado en Ezequiel como un lugar conocido y en la actualidad no se sabe dónde está con exactitud. El versículo 4, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis. Y Tarsis, pues yo creo que lo hemos escuchado muchas veces en la Biblia. También Kitim y Donanim, hermanos, estas ciudades están principalmente mencionadas en el Antiguo Testamento. Versículo 5, de estos se poblaron las costas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De todo lo que hemos hablado, que fueron repartidas islas o costas. Aquí cuando se dice de esto, de islas o costas, estamos hablando, muy probable, de acuerdo a lo que dicen los eruditos, de grupos, de familias, de comunidades. Así que la escritura cuando dice que cuando leemos sobre individuos,
aquí es que se separaron y con el tiempo se lograron convertir en naciones que poblaron sus respectivos territorios. Sigue diciendo el versículo 5, de cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Y aquí es un texto muy importante. Si me están siguiendo, dice que cada hombre se retiró junto a su familia y se estableció en costas o naciones. Pero lo interesante, hermanos, antes de ver la última parte de este versículo, antes de mencionar familias y naciones, si ven ahí, conforme a sus familias y naciones, nos dice en una parte anterior, según su lengua o idioma. ¿Cómo interpreta usted esto? Me topé con diferentes comentarios, pero los que más concurrían era este comentario, ¿no? Que decían que algunos que opinan que en esa época el idioma se dividió en varios lenguajes. Y hubo varios idiomas. Y se repartió por áreas o costas o naciones los que tenían los mismos o hablaban el mismo idioma entre sí, y se separaron y se empezaron a hacer esas comunidades de acuerdo a su idioma. ¿Usted qué cree, hermanos, acerca de esto? Eso es antibíblico. Dele una vuelta adelante al capítulo y mire cómo inicia el versículo 1 del capítulo 11 de Génesis. Y si Dios quiere, estudiaremos dentro de 2 domingos. Dice este versículo 1 del capítulo 11, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Hablaban un solo idioma y las mismas palabras. Esa es una manera de decir, hermanos, que tenían palabras similares o en común. Así que había unidad en las palabras y en los idiomas, según este capítulo 11 del versículo 1 de Génesis. ¿Sí? Eso significa que esta explicación no es válida de que se dividieron en lenguas. No es válida para este verso capítulo 5 de este capítulo 10. Vamos a ver más adelante a qué se refiere con esto. ¿A qué se refiere con lenguas? Versículo 6, los hijos de Cam. Ahora ya estamos hablando del segundo hermano, Cam, segundo hijo. Y este segundo hijo, como lo vimos hace 2 semanas, era un hijo rebelde y malvado. Entonces los hijos de Cam es Cus, que es lo que hoy día se conoce como Etiopía. Y Misraim es el territorio que hoy conocemos como Egipto. Fut es Libia, hermano. Y Canaán, pues los que conocemos, los cananitas, descendientes de Cam. Versículo 7, y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sbata, Raama, Sabteca, y los hijos de Raama, Seba y de Dan. Todos estos nietos ahora de Cam. Fíjense, hermanos, cada uno de los nombres que vemos aquí es Seba. De todos estos está Seba. ¿Recuerdan a la reina de Saba? Es este término, Saba. Es esta misma palabra y todo hace referencia a Egipto. Egipto, a Libia, a Etiopía. Entonces aquí nos está dando una situación geográfica. El norte de África está siendo definido en estos versículos. ¿Sí? Versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, o Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Mientras yo leía la genealogía, hermanos, muchas cosas se me pasaban. Tengo 2 semanas estudiándolo y todavía siento que me falta, pero
hubo cosas que se me pasaban y aquí es una de ellas. Hay frases y si no lo leemos con cuidado podemos perderlas de vista. Mire, leamos otra vez, versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. En hebreo, poderoso significa héroe. Y esta es la misma raíz en hebreo, hermanos, del nombre del ángel Gabriel, que significa fuerte o poderoso. Y a lo que está por aludir es que Nimrod fue el primer hombre con poder. Y ahorita vamos a ver para qué o por qué. Es decir, no solo llegó y se estableció y habitó algunos territorios basados en los planes como hombre, como poderoso y en sus familias. Hay algo más a mí que nos habla la palabra de Dios. Dice, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra, mira el versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod, un ser poderoso y diferente a todos los demás. ¿Por qué? Por el poder, hermanos. Pero esta palabra poder en hebreo significa no fuerza, superpoderes, como nos puede llegar a imaginar nuestra mente. No, significa que es perseguidor, que toma, que gobierna sobre alguien, que conquista. Y esto lo hizo delante del Señor. Por lo tanto, hermano, empezó a decirse con respecto a Nimrod que él era un cazador poderoso. Y por eso lo menciona en dos ocasiones el versículo 9, que era vigoroso cazador delante de Jehová, y nuevamente en la segunda parte de este versículo 9, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Quién nos busca, hermanos, comunicar la palabra de Dios con respecto a este verso? Mire el versículo 10. La Biblia nos da respuesta a todo, la misma Biblia. Dice, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. Esto es, hermanos, que fue el inicio de su reino. Así que este hombre, Nimrod, era poderoso, era un cazador, pero no cazaba animales. Ahora, si lo podemos ver, ahora con las mafias, los carteles, ¿qué buscan con los chavitos? Reclutar. Él era un reclutador, hermanos. Él no cazaba animales, él cazaba o reclutaba grupos de personas, no para matarlos, sino para gobernarlos, para estar sobre ellos. Y lo vemos en la palabra reino, como dice el versículo 10, y fue el comienzo de su reino, con estas gentes que él tomaba, que él cazaba, que él reclutaba. Así que Nimrod, hermanos, cambió el grupo de personas que vivían juntos en una especie ya de reino. Los agrupó en su reino bajo su poder. Por eso se dice que Nimrod era poderoso cazador. Y después de esto salieron, después que los juntó, nos está mostrando, hermanos, la palabra de Dios, que a partir de los hijos de Noé salieron hacia diferentes lugares y territorios para eventualmente establecerse como naciones o reinos, ¿sí? Al inicio de su reino de Nimrod. Versículo 11. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala. Versículo 12, y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. En este caso, Resén es un lugar que lo toma como que dice una ciudad grande, y es otro lugar. Y obviamente este es un nombre de una persona, nombre propio. Pero dice que está entre Nínive y Cala. Entonces aquí ya nos está dando una referencia geográfica y nos indican que está entre dos ciudades. Vamos a suponer Torreón, Gómez
y Lerdo. ¿Sí? Entonces nos está dando una referencia geográfica de esas dos ciudades y nos deja ver que ahora son ciudades, hermanos, y se empiezan a estar formando naciones. ¿Sí? Versículo 13, Misraim es Egipto el día de hoy. Y dice que Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftujim. Los estudiosos dicen ahora, hermanos, que ya hay un cambio en estos nombres. En los nombres anteriores, en su mayoría hemos visto nombres que están en singular. Ahora, los estudiosos nos dicen que estos ahora están en plural, en un plural hebreo. Así que ahora, hermanos, estamos hablando de grupos de personas que descienden de Cam. Y lo vamos a ver más adelante y lo dice el versículo 14. Dice, a Patrusim, a Caslujim, de donde salieron los filisteos, ya está en plural. Ya es plural, ya son naciones, ¿sí? Y a Caftorim. Entonces, hermanos, una vez más puede que estemos hablando de grupos grandes, porque aquí el tiempo ya ha pasado, ya han pasado varios años y décadas, y estamos hablando ya de grupos diferentes en estos nuevos territorios que fueron surgiendo. Y todo obviamente de los patriarcas que encabezan la lista. Acuérdense que hemos visto de Jafet y de Cam. El versículo 15 dice, y Canaán. Recordamos hace 2 domingos, en el capítulo 9, se hizo énfasis en Canaán como el hijo de Cam. Y sabemos que no fue del agrado de Dios. Y Canaán engendró a Sidón. Sidón, hermanos, fue el nombre de su hijo, pero también es Tiro en hebreo moderno, que lo vemos también en la Biblia. Su primogénito, Ajet, también al Jebuseo, al Amorreo y al Gergeseo. Todos estos grupos que leemos aquí, como les digo, ya son en plural, están vinculados de manera única con Cam, ¿sí? No solo como padres, sino también quiere decir que estos grupos son los cananeos. Son los cananeos, este grupo de estos versículos 15 y 16 y el 17 también. Al Ebeo, al Araceo, al Cineo. De Cineo dice que puede venir la palabra Sinaí y en hebreo moderno significa China. Así que todos, hermanos, estos términos son importantes y nos están refiriendo distintas áreas geográficas. Estamos muy alejados de estas regiones, a veces ni conocemos aquí las regiones de Matamoros, Coahuila, pero es parte de la palabra de Dios que nos informa cómo se fue extendiendo el pueblo de Dios y los que no son del pueblo de Dios también. El 18, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo y después, es decir, fíjese hermano lo que dice, es decir, que a raíz de todos ellos se dispersaron o se esparcieron las familias de los cananeos. Todos los que vimos en los versículos 15, 16 y 17 después se esparcieron, ¿sí? Es decir, hubo entre ellos se separaron y se establecieron fronteras, hermanos, dice el versículo 19, se establecieron fronteras de los cananeos, porque dice que fue el territorio de los cananeos desde Sidón. O sea, ya está hablando de aquí de un límite. Fue el territorio de los cananeos desde Sidón, que sería el Líbano, en dirección a Gerar, que queda en el sur hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra. Y estas dos últimas ciudades las debemos de conocer muy bien, porque son las famosas Sodoma y Gomorra, hermanos, que fueron destruidas por Dios a través del fuego. Luego vemos Adma y Seboim hasta Laza. Todos estos lugares, hermanos, incluso Sodoma y Gomorra, están en el área del oriente. Dios está siendo muy específico de cómo está creciendo
la humanidad. Y nos habla de la frontera del territorio de los cananeos, ¿sí? Dice el versículo 20, estos son los hijos de Cam, de acuerdo por sus familias y de acuerdo por sus lenguas. Nuevamente tenemos este término por sus lenguas, y ya vimos que no es que sean diferentes idiomas, hermanos. De acuerdo a sus lenguas, dicen los estudiosos, significa que a sus preferencias, y le dicen lenguas porque se empezaron a agrupar de acuerdo a los gustos culinarios, a lo que les gustaba comer, lo que les gustaba preparar, a su cultura. A eso se refiere esto cuando habla de lenguas, ¿sí? Se juntaron por sus lenguas, de acuerdo a su lengua, significa sus preferencias, a su cultura, en sus tierras y en sus naciones. Esto es lo que significa lengua. El versículo 21, también le nacieron hijos a Seth. Ya vamos ahora con el hijo mayor. Dice, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Y aquí, hermanos, vamos a iniciar una parte importante. Este verso, y voy a terminar toda la genealogía y luego nos vamos a regresar aquí. Tiene un mensaje para nosotros, porque usted y yo debemos defender nuestra fe de manera precisa y correcta, ¿sí? Y lo que necesitamos entender es cómo la Escritura, en este caso la palabra de Dios, fue compuesta, ¿sí? Le hacía una pregunta a mi esposa cuando estaba estudiando esto. Yo tampoco tenía muchos conocimientos, pero se los voy a hacer las preguntas, hermano. Pero usted responda usted ahí en su mente. ¿Sabe cómo se llamaban los primeros manuscritos de la Biblia, los primeritos? Autógrafos. Se me hizo raro el nombre y empecé a buscar autógrafos y te sale ahí que un autógrafos con los famosos. No, eso es norma. Pónganle los que son los autógrafos de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Son los pergaminos, hermanos, o los papiros que los autores bíblicos, en este caso los profetas y los apóstoles, escribieron directamente, inspirados de manera perfecta por el Espíritu Santo, las Escrituras, ¿sí? Sin error. Pero ¿qué pasó? Ya no se conservan estos manuscritos originales. Y le preguntaba también a mi esposa, bueno, ¿conoces ahora el error de Escribano? Pero antes de eso, ¿qué sucedió, hermano? Ya no conservamos los autógrafos originales, los pergaminos o papiros originales. ¿Qué sucedió en ese ínter o ese espacio de tiempo? Estos autógrafos empezaron a ser copiados en distintos lugares y debido al factor humano encontramos que pudo haber ocurrido que al momento de una persona, al estar escribiendo el texto que estaba siendo dictado por otra persona, escribió una palabra que podría sonar similar a otra y haber puesto un término diferente, que sonaba igual, pero al ser leída, ya escrita en la Biblia, tenía otro significado diferente. Es decir, no concuerda lo que dice aquí con lo demás del texto. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, algunas letras pueden sonar igual a otras. Yo nuevamente le pregunto, ¿conoce el error del escribano? Si no lo había escuchado, yo tampoco lo había escuchado. Pero es esto, el error de escribano, que es precisamente, a veces nos están dictando, y eso que hablamos español nativo, ¿verdad? No, es que no te dije eso, te dije esto. Crece. Y hay palabras que suenan muy similar y podemos escribirlas de diferente manera. Entonces es el error de escribano. Y la mayoría de ellas, hermanos, en el caso de la escritura, son fáciles de identificar, son fáciles de discernir en distintos manuscritos, porque tenemos precisamente distintos manuscritos.
Y estos errores son los que a cierta gente le gusta resaltar para atacar la palabra de Dios. Y digo errores entre comillas, ¿sí? Porque hay un factor humano de traducción. Hermano, la palabra de Dios es perfecta. Y los manuscritos que tenemos son precisos, son muy fieles al original, solo que hay algunos mínimos pasajes en los que se detectan esas variaciones. Y si los analizamos, hermanos, podemos estar seguros de lo que originalmente se escribió, inspirado por el Espíritu Santo, contiene ese mensaje original, ¿sí? Ahora, cuando hablamos en el Nuevo Testamento o acerca del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, usted ve en su Biblia, hace referencias al Antiguo Testamento. ¿Y qué utilizaron los apóstoles para escribir o hacer referencia el Nuevo Testamento, las escrituras del Nuevo Testamento del Antiguo? Utilizaron otra traducción, la Septuaginta. Es decir, esa Septuaginta, hermanos, es la traducción del Antiguo Testamento que estaba en hebreo al griego, ¿sí? Y esto es ahí lo importante, lo que quiero que vayamos y entendamos un poquito más adelante. Otro concepto, otras partes de la Escritura, hermanos. ¿Ha escuchado hablar de los rollos del Mar Muerto? Estos rollos del Mar Muerto son una colección, se menciona que son alrededor de 972 manuscritos judíos y hebreos que fueron descubiertos, hermanos, en cuevas cercanas a la costa del noroeste del Mar Muerto, por eso se les llaman rollos del Mar Muerto, entre 1947 y 1956. Y estos rollos, hermanos, datan o tienen la información principalmente entre el año 250 años antes de Cristo y el 66 después de Cristo, y contienen la copia más antigua de la Biblia, de ese tiempo en el cual se escribió algunos libros proféticos y libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, ¿qué nos hablan estos rollos del Mar Muerto, hermanos? Como les digo, es la copia más antigua conocida de textos bíblicos y habla principalmente del rollo de Isaías. Y nos hablan ahí también textos relacionados con la vida religiosa y secular de los judíos. Es mucha información. Créanme que yo para cuando la empecé también tuve que estarla repitiendo varias veces, pero todo esto está ligado, hermanos. ¿Ha escuchado otro término hablar del texto masorético? El texto masorético, pues quiere decirle que es lo que ustedes tienen hoy en sus manos en la Biblia. Es decir, de ese texto masorético, muchas de las traducciones que tenemos de ahí fueron extraídas, ¿sí? Este texto masorético, hermanos, en el judaísmo es el único texto que es aceptado para ellos en el judaísmo, ¿sí? Y el nombre se deriva de eruditos judíos conocidos como los masoretas, que eran rabinos que se dedicaban, dice los teólogos, exclusivamente a corregir los errores que se habían deslizado en el texto del Antiguo Testamento durante el cautiverio babilónico, ¿sí? Y para evitar en el futuro que fuera corrompida o corrompido por cualquier alteración. Pero ya vimos todos estos términos, ¿sí? Y hay que hacer una pregunta. ¿Qué sucedió? Al ser descubiertos los rollos del Mar Muerto y a compararlo contra el texto masorético, hay diferencias. Y recuerden, el texto masorético, de ahí vienen nuestras Biblias, nuestras traducciones al español en este caso, ¿sí? Entonces hubo un importante descubrimiento que trajeron los rollos del Mar Muerto, hermanos.
cuando se comparan estas dos traducciones, es decir, el rollo del Mar Muerto y el masorético, hay discrepancias. Pero y luego los estudiosos se fueron, entonces vámonos con la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego. Y entonces se encontraron ellos que la traducción griega es más fiel a los rollos del Mar Muerto y no el texto masorético, que es la traducción que tenemos en nuestras Biblias. Entonces, en los pasajes se detectan diferencias, hermanos. Entonces, y buscaron y hallaron los estudiosos que la Septuaginta es la que más se alinea a los rollos del Mar Muerto y no al texto masorético. ¿Por qué la explicación a todo esto? Porque vamos a toparnos con una diferencia de traducción o error de escribano en los siguientes versículos. Que dice, fue mucho rollo para decirnos que hay un error más adelante. Pues tal vez sí, pero es más o menos pues, para dar un buen contexto de lo que voy a hablar más adelante. Entonces, regresamos a la lectura de Génesis 10. Ya hablamos de Jafet, ya hablamos de Cam y llegamos a Sem. Sem es el primogénito de Noé. Y recuerden, viene del menor al mayor, ¿sí? Del más joven al mayor. Dice el 21, también le nacieron a hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Sem, hermanos, es el patriarca de este grupo conocido como los hijos de Eber. ¿Quiénes son ellos? Pues es el pueblo hebreo. Eber significa del otro lado, significa los que pasaron. Pero esto, hermanos, aquí se enfatiza para que sepamos que Sem es el patriarca del pueblo judío. Verso 22, los hijos de Sem fueron Elam. Elam es mencionado en el libro de Esther y en otros libros de la Escritura. Y también vemos Asur, que es Siria, y Arfaxad. Este nombre, Arfaxad, su descendencia es lo que vamos a ver ahí y va a ser muy importante. ¿Sí? También le nacieron Lud y Aram. Aram es Siria, esa región que se menciona en el libro de Isaías, hermanos. Y luego dicen los hijos en el verso 23, los hijos de Aram fueron Uz. ¿Recuerda esta tierra? ¿Quién vivía en Uz? Job. ¿Sí? Y Hul, Geter y más. Versículo 24. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Sala engendró a Eber, que es nieto de Sem. Versículo 25. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque sus días fueron repartidas la tierra. Y aquí el término de su nombre, hermano, significa eso: repartir o dividir. Este nombre Peleg. Lo que busca decirnos aquí es que en la tierra las naciones se dividieron, hermano. Ya no hay más unidad entre estos territorios y naciones. Y el nombre de su hermano, Joctán, y Joctán engendró al Modad, Selef, Hazar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javila, Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, recuerden lo que quiere decir por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron todas las naciones en la tierra después del diluvio. Regresémonos al versículo 22. Leímos, de acuerdo al texto masorético, que es lo que fue la traducción de la Biblia que hoy tenemos, dice que Sem engendró a Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y luego en el verso 24, Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Ahora les voy a pedir por favor que nos vayamos al Evangelio de Lucas. Vamos a ver otra genealogía. Y ahí, entre comillas,
hay un problema en la genealogía del Mesías, de Cristo. Hay una discrepancia, ¿sí? Porque si vemos ahí, dice que Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Pero miren lo que dice en el Nuevo Testamento, Lucas 3, en el versículo desde el 35. ¿Sí, Damar? Es importante que lo leamos, hermano, y estemos al pendiente. Dice el 35, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala de Lamec. Y el hijo de Sala fue hijo de Cainán, hijo de Arfaxad. Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. ¿Lograron ver, hermanos, aquí algo? Es difícil, hermanos, no crean que es fácil. Dice aquí que Cainán, ahí en el versículo 36, es hijo de Arfaxad. Y Arfaxad fue hijo de Sem, quien fue hijo de Noé. Bueno, el problema es este, hermano. Cuando vemos a esta primera persona, menciona en el versículo 36 de Lucas, y de igual manera va del menor hacia el mayor, encontramos una variación contra el versículo 24 de Génesis. ¿Sí lo vieron? ¿Cuál es esa variación? Hermanos, Arfaxad, por de acuerdo a lo que leímos en Génesis, dice, engendró a Sala, pero aquí tenemos un nombre diferente. ¿Quién es? Cainán. Cainán. ¿Sí lo identificaron, hermanos? Acuérdense que por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios para que no vengan y nos digan, aquí hay un error. Debemos de tener cuidado, hermanos, porque en este caso, en este nombre no tiene que ver con aquel de que hablamos la semana pasada y que también mencionamos. No es Canaán. ¿Sí? Es otro nombre, se escribe de manera diferente. En este es Cainán. Y debemos recordar que Canaán es descendiente de Cam. Y aquí estamos hablando de los descendientes de Sem. ¿Sí? Son linajes diferentes. Entonces en este verso 36 no estamos hablando de Canaán, de la tierra de Canaán, sino que estamos hablando de alguien que es totalmente distinto y es llamado Cainán. Suena parecido, pero se escribe diferente. Pero aquí está el problema. Cuando vemos el Nuevo Testamento leemos que Arfaxad fue el padre de Cainán, pero cuando leemos en Génesis vemos que no fue así. No está en Génesis. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Usted qué cree de acuerdo al rollo que les di de todas las interpretaciones o las traducciones de la Biblia? Nos vamos a la Septuaginta. ¿Quién escribió Lucas? Pues el doctor Lucas. ¿Qué utilizó el doctor Lucas? La Septuaginta. Entonces, te voy a encargar, nomás, por favor, de quitar a Alejandro de ahí y vamos a ver esto, fíjese. Pero pon la internet. Vemos algo diferente en la Septuaginta. Y aquí, hermanos, si usted gusta, utilice su teléfono móvil. Aquí sí, porque es para esto. Ahorita la tecnología precisamente es para que nos ayude a conocer más acerca de la palabra de Dios. Y podemos usarla. No hay problema en ese sentido. Si le pone ahí la Septuaginta online, le va a aparecer ahí. Nomás que aquí todo está en griego, pero hay puntos importantes que vienen ahí. Es que sí me gustaría, Dama, ¿la pones, por favor? Que vea cómo está la Septuaginta, en este caso el griego escrito. Déjame pasar. Para que vean que no estoy inventando nada. ¿Sí? En el Nuevo Testamento se menciona a Cainán y vemos una diferencia en el texto masorético, es decir, en su Biblia, la que tenemos nosotros, no aparece Cainán. Y mire la de Septuaginta,
¿No, Damar? ¿Todavía no? Bueno, en la Septuaginta, hermanos, viene este nombre de Cainán. Aquí está grabado, le copió Damar. Ahí me hubiera gustado ver la página directamente. Pero si ven, ahí está. No más que aquí no dice que es el versículo 24 del capítulo 10 de Génesis. ¿Sí? Aquí está. Mira. Dale para abajo, ¿dónde está el 24? O si te he dicho que el 24, sí, ¿verdad? Búscale, ponlo ahí en el texto para que aparezca. Aquí va por texto. Si ve, aquí es el capítulo 10 y aquí va el versículo. Y ponlo donde dice Cainán, por favor. En el 24. Aquí está. Y hace referencia ahí de quién era Cainán, como su nombre, de dónde proviene y todo del texto griego. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando leemos la Septuaginta, que es esta traducción del hebreo al griego, vemos que Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber, como lo dice el hebreo en este caso, nuestra traducción masorética. Pero en el caso de la Septuaginta dice después que Arfaxad le nació Cainán. ¿Sí? Digo, para los que ya están hasta atrás no creo que lo vean, pero aquí dice Cainán. Entonces, cuando buscamos diferentes traducciones o diferentes manuscritos, hermanos, podemos encontrar la diferencia. Y es en la Septuaginta tenemos una generación adicional en la lista, que es Cainán. ¿Sí? Y todo esto, hermanos, aparentemente no fue copiado del texto masorético. ¿Se acuerdan que el texto masorético quisieron copiar los libros, los autógrafos, los papiros, y probablemente sucedió el error del escribano o el error de omisión humano? Entonces, la genealogía de Lucas, hermanos, no está errada. Solo está siguiendo un escrito más antiguo y fiel que fue reflejado tanto en la Septuaginta como en los rollos del Mar Muerto. Es decir, compararon los rollos del Mar Muerto con lo que dice la Septuaginta y si viene Cainán. En nuestro texto masorético, que es la Biblia que tenemos nosotros, donde viene la traducción, no viene Cainán. Hubo un error de escribano, hubo un error de omisión. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Génesis 11, versículo 12. Recuerde, está hablando de su Biblia masorética. Y fue usada para la traducción al español de la Biblia que hoy tenemos, muchas. De hecho, la nueva traducción viviente que también leemos dice igual, están igual, porque viene del texto masorético. ¿Quién lo puede leer, por favor? Verso 12 del capítulo 11. Ok, entonces dice que a los 35 años Arfaxad tuvo a Sala. Eso es lo que dice el texto masorético o traducción del texto masorético. Pero vamos a la Septuaginta, Damar. Y lo dice también los rollos del Mar Muerto. Y aquí vamos a ver algo diferente. Capítulo 11, el verso 12. ¿Ya lo tienes? Si quieres nos vamos despacito por cada uno. El verso 12. Vamos, ahora sí. Dale al otro. Es que estás en el 11, ¿no? ¿Cuál les dije? 12. 12, ¿verdad? El 12, por favor. Es que estás en el 12, en el 11, Damar. Es el versículo 12. ¿En cuál estás? ¿Estás en el capítulo 11? 11, verso 12.
12. Sí, ahí empieza. No, es que ya te subiste. Ok, dale hacia la derecha, pero que se vea para poder ver ahí. Es que ya estás arriba, ¿no? Estás en el 11. A ver, dale más. Dale, pues, a tu derecha. Bríncate al otro. El 12, el 12. Bueno, ahí está. Ahí ahorita le das hacia la derecha, por favor. Dice que está hablando de Arfaxad, el versículo 12 del capítulo Arfaxad. Dale al siguiente. Y luego aquí dice, ¿cuánto dice ahí? ¿Alguien a ver si lo alcanza a ver? Vanessa, ¿qué dice? 100. Dale la siguiente. ¿Qué dice Vanessa? 30, 130. La siguiente, Damar. 5. ¿Y a la siguiente? ¿Qué dice? Años. Entonces, en la Septuaginta, ¿cuántos dice? 135 años, hermano. Y en la traducción masorética que tenemos, 35. Son estos discrepancias, no es que la Biblia se haya equivocado, hubo errores en la traducción, en el escribir, pero por eso, gracias a Dios, se tienen todos estos textos. Y como eso puede haber mucho más. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué podemos deducir de esto? El Nuevo Testamento, en este caso el doctor Lucas, simplemente está siguiendo la traducción de la Septuaginta, que está basado en un manuscrito mejor y más antiguo, y que está respaldado por los rollos del Mar Muerto. En este caso el Nuevo Testamento, porque está basado en una traducción más fiel. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿existe, verdad, una discrepancia entre el Antiguo y Nuevo Testamento? No, no hay. Si lo analizas a la luz de los más antiguos manuscritos que tenemos disponibles y los tenemos en internet, podemos encontrar esas diferencias. La confusión sucede cuando te limitas al texto masorético de tu Biblia nada más. ¿Hace que dice esto aquí? No, no es así. Tenemos que buscar más información, ¿sí? Y no negarnos, hermanos, a ver otros manuscritos o otras traducciones. Tenemos una nueva traducción viviente, tenemos la Biblia de las Américas. Tenemos que usar todo lo que tengamos a la mano para llegar a buscar lo que Dios realmente quiere decirnos y nos ha dicho, ¿sí? Y que muchos de estos textos o manuscritos antiguos tienen una traducción más precisa o hasta una traducción certificada, hermanos, ¿sí? Y es apoyada por los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta. Si han escuchado muchas de las traducciones, no traducciones, de las predicaciones, muchos pastores aluden al griego y al hebreo, ¿sí? Y buscan llegar a la raíz de lo que quiere decir la palabra en el original, ¿sí? Entonces, podemos afirmar lo siguiente, ya para terminar y basado en nuestra confesión de fe, hermanos. Aunque las obras de la creación, como lo dice Romanos, su providencia manifiestan la bondad, manifiestan la sabiduría y el poder de Dios de tal manera que usted y yo no tengamos excusa, hermanos, de que existe Dios. Pero ¿sabe qué?
debido a nuestro pecado, no son suficientes para obtener el conocimiento de Dios y de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo vayamos al arrepentimiento para salvación. Dice la Biblia que Dios en varios tiempos y de diversas maneras se ha revelado a sí mismo y declara su voluntad, hermanos, a la iglesia. Declara su voluntad a ti que hoy me estás escuchando. Declarará su voluntad a mí que cuando estuve estudiando de su palabra. Para conservar, para propagar la verdad contra la corrupción de la carne. Es decir, mucha gente, y más en estos tiempos, va a atacar la palabra de Dios, ¿sí? Que es malicia de Satanás, hermanos, y malicia del mundo. Entonces, a Dios le agradó dejar esta revelación por escrito, que son las santas escrituras, que son muy necesarias. Créanme, hermanos, si Dios no hubiera puesto en mí el estudiar esta genealogía, pues yo me hubiera quedado con, vámonos al capítulo 11. ¿No? Pero aquí Dios nos habla de que las santas escrituras son muy necesarias, hermanos, porque nos hablan de la autoridad que ellas tienen y que deben ser creídas y que deben ser obedecidas. Y no dependen, hermanos, del testimonio de este hombre inútil que está enfrente hablándoles. No dependen de mi testimonio ni de cualquier otro hombre o de una iglesia o una religión, no, hermanos, sino exclusivamente del testimonio de Dios. Dios, el autor de ellas, deben ser creídas porque son la misma palabra de Dios, sin errores. Todo lo que debemos hacer es analizar el tiempo necesario, porque Dios nos entregó su palabra sin ningún error. Y así lo escribe Pablo a Timoteo cuando le escribe esta carta a Timoteo. Toda la escritura es inspirada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa, literalmente, qué significa inspirada, hermano? Exhalada, que toda la escritura viene del aliento, del soplo de Dios. Yo estoy hablando ahorita con ustedes y cuando hablo, exhalo aire. El aire sale de mis pulmones y eso es lo que salió de Dios a estos hombres que Dios utilizó para escribirlo. Y nos deja ver, hermanos, que este libro es literalmente la palabra de Dios, el aliento de Dios. Oremos. Bendito Señor, te alabamos y glorificamos hoy en esta tarde porque, Señor, nos dejas ver en tu palabra que no hay error en ella. Gracias, Señor, por todos estos manuscritos que hay y que hacen referencia a tu verdad y que nos hacen ver, Señor, que como humanos cometemos errores y hubo tal vez discrepancias en el escribirlas, pero gracias a tu Santo Espíritu y a tu sabiduría que podemos compararlas, Señor, con otros manuscritos. Que esta tarde, Señor, y esta predicación sea de bendición para cada uno de nosotros, que sea utilizada de manera provechosa, Padre, para poder comprender y entender que tu palabra es la única regla de fe y conducta en el cual podemos confiar y guiar nuestra vida y la de nuestros hijos y nuestras familias y nuestros pueblos. En Cristo Jesús oramos y te pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano.